La noche antes de mi boda, mi suegra cortó mi vestido en tiras. Cuando descubrimos por qué, nos sentimos terrible. Hace exactamente 2 años, 3 meses y 14 días de hoy, estaba en la suite de un hotel en las afueras de Guadalajara, tirada en el piso de la habitación, gritando sin poder respirar. Mi mamá intentaba levantarme, mi hermana menor lloraba en la esquina, y yo sostenía en mis manos lo que quedaba de mi vestido de novia. Solo tiras, como si alguien hubiera trabajado en él con una navaja durante horas. La gente siempre dice que la noche antes de tu boda es para estar nerviosa o feliz, que te arrepientes de tus decisiones, que no puedes dormir pensando en cómo será el día siguiente. Yo esperaba eso. Había planeado toda mi vida para ese momento exacto, el día que me casaría con Lee, el hombre con el que había pasado 5 años construyendo algo real, algo sólido, algo que sentía que era para siempre. Pero nadie te prepara para la noche en que descubres que alguien que supuestamente te ama ha entrado a la habitación donde guardabas lo más importante de tu vida y lo ha destrozado. Mi nombre es Sofía. Tengo 29 años. Y lo que voy a contar a los que están escuchando es la historia más confusa, más dolorosa y, al final, la más reveladora de toda mi existencia. Lee y yo nos conocimos un martes. Suena cliché, pero fue así. Estábamos en un café cerca de Paseo Chapultepec en la Ciudad de México y él pidió mi bebida por error. En lugar de molestarnos, los dos empezamos a reír. 5 años después, seguíamos riendo juntos. Su familia era maravillosa. Su padre, Roberto, era contador y muy reservado pero amable. Su hermana, Diana, tenía mi edad y nos llevábamos genial. Y su mamá, Karen, bueno, Karen era la clase de suegra que todas las mujeres sueñan tener. Al menos eso pensé. Durante un verano, vivimos con ella en su casa mientras hacíamos reparaciones en el apartamento donde Lee y yo habíamos decidido comenzar nuestras vidas juntos. Un verano completo, 3 meses. Y fue perfecto. Karen me enseñaba sus recetas de mole, me contaba historias de sus años jóvenes, me preguntaba sobre mis sueños. Cuando nos mudamos, me abrazó y dijo, Sofía, espero que Lee sea tan feliz contigo como yo he sido feliz viendo cómo lo amas. Eso fue lo que me hizo pensar que teníamos una relación de verdad. La boda estaba planeada en la finca de una amiga de la familia a las afueras de Guadalajara. Árboles frutales, una casa antigua que parecía salida de una película de Guillermo del Toro. Atardeceres perfectos que podríamos capturar en las fotografías. Habíamos planeado cada detalle durante más de un año. Cada flor, cada canción, cada palabra que pensaba pronunciar cuando llegara el momento de decir, sí, acepto. Yo me había imaginado ese día 1 millón de veces. Todo empezó a torcerse el jueves anterior a la boda. La familia de Lee suponía que se quedarían en la finca con nosotros. El problema es que nos habían confirmado con 3 meses de anticipación que conseguirían sus propios hospedajes. Les habíamos enviado información de hoteles cercanos, les habíamos mandado opciones, les habíamos explicitado una y otra vez que la finca era pequeña y que solo había espacio para la novia, el novio y los padrinos en las noches previas a la ceremonia. Pero cuando llegaron el jueves por la tarde, aparecieron en la finca esperando que les proporcionáramos cuartos. Karen estaba furiosa. No lo decía con palabras, pero se veía en su cara, en cómo evitaba mirarme, en cómo hablaba con un tono cortante con el personal de la finca, en cómo cuestionaba cada decisión que habíamos tomado para el evento. Mi mamá, que es una mujer de 72 años muy sabia, me jaló al lado ese mismo día y me dijo, «Hija, esta noche se ve la verdadera cara de las personas. Karen está mostrando la suya». Pero yo no lo creía. Pensé que era estrés de viaje. Pensé que tal vez estaba incómoda. Lee habló con ella, y para evitar cualquier conflicto mayor a 24 horas de la boda más importante de nuestras vidas, les conseguimos otro hotel. Un lugar casi igual de bueno, con piscina y desayuno incluido. Incluso pagamos las 3 noches de hospedaje de cada miembro de su familia. Pensé que era un gesto generoso. Pensé que eso mostraría que nos importaba, que no era algo personal. Spoiler, nada de eso importó. Esa noche, Karen se fue al hotel visiblemente disgustada. Su hermana, la tía de Lee, intentó suavizar la situación sonriendo y diciendo que era hermoso todo lo que habíamos hecho. Pero Karen no sonrió, solo se fue. Lee y yo nos quedamos en la finca esa noche. Él intentó distraerme con películas, pero yo no podía concentrarme.
Estaba nerviosa, ansiosa, preocupada por si había hecho algo mal. Mi mamá estaba en la habitación de al lado. Mis damas de honor dormían en otra ala de la casa. Y el vestido, mi vestido de novia, el que había elegido en una boutique de Chapultepec hace 1 año y medio, estaba colgado en una bolsa de tela en el cuarto de mi mamá. Ese vestido había costado casi 30,000 pesos. No era lo más caro que podía conseguir, pero era exactamente lo que yo soñaba. Blanco marfil, detalle de encaje en los hombros, una falda que ondeaba cuando caminabas como si flotaras. Me había visto en el espejo cuando me lo probé por primera vez, y sentí que era la versión de mí que siempre había querido ser. A las 8:30 de la mañana del día de mi boda, mi mamá entró a mi habitación. No estaba gritando, simplemente estaba llorando, calladamente, de esa manera en que lloran las mamás cuando algo verdaderamente horrible ha ocurrido. Yo tenía mucho sueño todavía. Pensé que era por mi abuelo. Él estaba enfermo, había cáncer. Habíamos decidido no decirle a mucha gente para que pudiera disfrutar de la boda sin preocupaciones. Pensé, es por él, es ahora, justo hoy. Pero mi mamá dijo, Sofía, vamos al cuarto, necesito que lo veas. Caminar hasta ese cuarto fue como caminar hacia mi propia ejecución. Cada paso me parecía que duraba una eternidad. Lee salió de la habitación donde estaba alistándose y me vio. Supo que algo estaba mal. Simplemente lo supo. Abrimos la puerta del cuarto de mi mamá. Y ahí estaba. El vestido estaba en el piso, en pedazos. No rotos de manera accidental. No rasgados por alguien que simplemente lo tocó sin cuidado. Cortado. En líneas verticales. Como si alguien hubiera tomado una navaja o unas tijeras grandes y hubiera trabajado sistemáticamente en la prenda durante quién sabe cuánto tiempo. Los cortes eran precisos, deliberados, violentos. Mi velo también estaba destrozado. Sentí que algo se rompía adentro de mí. Sentí que el mundo se volvía gris. Sentí que todo lo que había construido, todo en lo que había creído, se estaba desmoronando literalmente en el piso de una habitación a las 8:30 de la mañana de mi boda. Mi mamá intentaba hablarme. Lee estaba en shock. Yo simplemente estaba muerta, emocionalmente muerta. Lo primero que hizo mi mente fue crear una lista de quién tenía acceso a esa habitación. Mi mamá. Ella jamás. Ella había visto ese vestido cientos de veces en nuestras idas a la boutique. Lo amaba casi tanto como yo. Cuando fue destruido, lloró más que yo. Mis damas de honor. No habían subido a ese piso en toda la noche. Habían dormido en la otra ala. Lee estaba conmigo toda la noche. Lo sé porque no dormí. Lo veía cada vez que abría los ojos. El padre de Lee, Roberto. Él ni siquiera sabía en qué habitación estaba guardado el vestido. Además, ¿para qué lo haría? Él siempre fue amable conmigo. La hermana de Lee, Diana, ella estaba en el hotel con su familia. Y entonces, por eliminación lógica, por el proceso más cruel que mi mente ha tenido que hacer jamás, quedaba una sola persona. Karen. Karen había estado en la finca la noche anterior. Karen estaba furiosa. Karen había desaparecido en algún momento después de cenar. Mi mamá confirmó que había visto a Karen subir por las escaleras alrededor de las 10 de la noche. Dijo que pensó que tal vez Karen estaba buscando a Lee, así que no le preguntó nada. Cuando bajó, 20 minutos después, Karen dijo que se iba al hotel porque estaba cansada. 20 minutos. Eso era todo lo que necesitaba. Llamé a Lee. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Apenas pude decir, «Tu mamá cortó mi vestido, Lee. Tu mamá cortó mi vestido». Lee explotó. Literalmente explotó. Corrió al cuarto, vio lo que quedaba del vestido, y su cara se transformó en algo que nunca había visto en él antes. Ira pura, decepción pura, confusión pura. Llamó a Karen. Ella colgó el teléfono, llamó a Diana. Su hermana dijo, «Lee, eso es imposible. Mi mamá nunca haría eso. Jamás». Pero nosotros sabíamos que era ella. Los siguientes 30 minutos fueron caóticos. Mi familia buscaba desesperadamente una solución. Mi mamá llamaba a todas las amigas que pudiera pensar en la Ciudad de México que vendiera o rentara vestidos de novia con talla similar a la mía. Mi hermana menor estaba en internet buscando opciones de emergencia. Mi papá intentaba que yo comiera algo. Lee estaba en el teléfono con su padre intentando entender qué había pasado. Roberto estaba tan en shock como nosotros.
Dijo que acababa de despertar en el hotel, que Karen había llegado la noche anterior diciendo que necesitaba aire fresco, que él no sabía que se había ido de nuevo, que ella, desde hace varios meses, había estado comportándose de manera extraña, que a veces se olvidaba de cosas, que a veces decía cosas sin sentido, pero que nunca habían pensado que... Esas fueron sus palabras exactas. Cuando finalmente fueron al hotel para enfrentar a Karen, ella no estaba ahí. Mi corazón se detuvo. ¿Se había ido? ¿Había huido? Pero no, estaba en el hospital. Roberto la había llevado esa misma madrugada porque había tenido un episodio. No sabía cómo describirlo, dijo, pero Karen había estado confundida, desorientada, diciendo cosas que no hacían sentido. Hablaba de arregladores de ropa. Hablaba de que algo tenía que estar perfecto, pero estaba roto. Hablaba como si estuviera viviendo en un tiempo diferente. Roberto, preocupado de que fuera un infarto o algo neurológico, la había llevado a urgencias. Los doctores estaban haciendo pruebas. Lee me abrazó y simplemente dijo, «Sofía, algo está muy mal. Esto no es Karen. Algo le está pasando a mi mamá». Y en ese momento, por supuesto, la rabia que sentía no desapareció, pero cambió. Se transformó en algo más complejo, en miedo, en preocupación, en una confusión que era casi más dolorosa que la traición que había sentido hace 10 minutos. Mi papá, que tiene conexiones en la industria de la moda, logró conseguir un vestido de una diseñadora que trabajaba en Guadalajara. No era el mío, no tenía la historia del mío. No tenía el encaje de los hombros ni esa falda que ondeaba perfectamente, pero era hermoso, era blanco, era digno de una novia. Nos casamos a las 4 de la tarde. Yo caminé hacia el altar en un vestido que no era el mío, en una iglesia que había elegido hace 1 año y medio, bajo los ojos de 200 personas que no sabían toda la verdad de lo que estaba pasando detrás de esas fotos. Lee estaba esperándome al final del pasillo, y cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo pensé que eran lágrimas de felicidad, pero después supe que no. Eran lágrimas de culpa, de preocupación por su mamá, de tristeza por lo que yo estaba viviendo, de amor por mí, a pesar de todo. Karen no fue a la boda. Lee tomó esa decisión inmediatamente después de hablar con los doctores. Si su mamá estaba en ese estado mental, no era seguro, no era justo para ella estar ahí. La boda fue hermosa, preciosa incluso. La música fue exactamente como la había soñado. La comida estaba deliciosa, el atardecer fue perfecto. Las fotos salieron increíbles, y cuando nos besamos en el altar, fue como si nada de lo demás importara. Pero había una sombra oscura que no podía ignorar, aunque intentaba. A la mañana siguiente de mi boda, mientras mi esposo, un título que apenas estaba comenzando a entender, y yo estábamos desayunando en la cama de nuestra suite, mi suegro llamó. Su voz estaba diferente, pequeña, asustada. Lee, necesito decirte algo que no sabía cómo decirte antes porque no quería arruinar la boda. Mi corazón se aceleró. Lee tomó mi mano. Hace 3 meses, Karen fue diagnosticada con un tumor cerebral. Los doctores dijeron que era inoperable en este momento, que el mejor plan era observación y medicinas, que podría tener episodios de confusión, pérdida de memoria, cambios de comportamiento, cualquier cosa, pero decidimos no decirles a ustedes porque no queríamos que el diagnóstico arruinara la boda. Pensamos que podríamos pasar el fin de semana sin que pasara algo así. Pero había pasado. Karen tenía un tumor que estaba causando cambios en su comportamiento, un tumor que, probablemente, la noche anterior a mi boda, había hecho que confundiera la realidad con algo que solo existía en su mente. Los doctores, cuando hablaron con Lee después, dijeron que Karen probablemente creía estar arreglando algo. Tal vez, en su mente, el vestido estaba roto. Tal vez creía que ella tenía que arreglarlo para que yo estuviera hermosa. Tal vez su tumor le estaba jugando una broma tan cruel que la hacía actuar en contra de lo que su corazón verdaderamente sentía. Porque Karen, la Karen que yo conocía, jamás haría eso. La Karen que vivió con nosotros un verano entero, la que me enseñó a hacer mole, la que me abrazó cuando le dije que estaba nerviosa de casarme, la que dijo que esperaba que Lee fuera tan feliz conmigo como ella lo había sido. Esa Karen nunca haría eso. Pero el tumor estaba ganando, y estaba ganando rápido.
Karen murió 4 meses después de la boda. 4 meses. Eso es todo el tiempo que tuvo para intentar arreglarlo conmigo, para explicarme, para que yo entendiera que no fue un acto de maldad, sino un acto de una enfermedad que la estaba deshaciendo desde adentro. Cuando supo que se moría, Karen me pidió que la visitara. Yo casi no fui, tenía miedo, tenía rabia, tenía confusión, pero Lee insistió, porque él amaba a su mamá, incluso en medio de todo. Cuando entré al cuarto del hospicio, Karen estaba en la cama. Se veía tan pequeña, tan diferente de la mujer que había vivido con nosotros. Ella vio mis ojos y lloró. Sofía, susurró. Yo no sabía por qué hice eso. Aún no lo sé completamente, pero sé que lo hice. Sé que te lastimé, y he estado rogándole a Dios que me perdone todos los días desde entonces. Yo no sabía qué decir. Simplemente me senté al lado de su cama, y después de unos minutos, ella extendió su mano, una mano muy delgada, casi translúcida. La tomé. Quiero que sepas, dijo, que en cada momento en que tuve claridad, después de enterarme del daño que hice, pensé en ti. Pensé en cómo eres la mejor esposa para mi hijo, cómo lo amas de una manera que yo solo había visto en películas, y sentí orgullo de que fueras a ser parte de mi familia para siempre. Eso fue lo último coherente que Karen dijo. 2 semanas después, se fue. Hoy, 2 años y 3 meses después de la boda más caótica de la historia, no recuerdo ese día como un día arruinado. No recuerdo ese día como el día en que mi suegra me traicionó. Recuerdo ese día como una prueba de lo que significa el amor verdadero. Cuando Lee y yo dijimos, en la salud y en la enfermedad, creí que era solo una frase romántica que decían los novios. Pero Lee ya lo había demostrado antes de que yo pronunciara esas palabras. Él eligió a su mamá, incluso sabiendo lo que había hecho. Eligió entenderla. Eligió protegerla. Eligió no juzgarla a pesar de el dolor que eso significaba para él. Y yo aprendí que el perdón no es algo que haces por la otra persona, es algo que haces por ti mismo. Solté la rabia, solté la traición que sentía, porque entendí que lo que cortó mi vestido no fue la mano de Karen, fue una enfermedad, fue un tumor, fue algo que estaba matándola lentamente y que la volvía una versión que ella no reconocía de sí misma. El vestido fue reemplazado. Las fotos de la boda son hermosas, pero lo que más me llevo de ese día no es ninguna de esas cosas. Es el recuerdo de Lee sosteniendo mi mano cuando todo se desmoronaba. Es el recuerdo de mi mamá secándose las lágrimas y enfocándose en encontrar soluciones. Es el recuerdo de mi papá diciéndome que los vestidos se pueden cambiar, pero los momentos especiales con las personas que amamos no. Y es el recuerdo de Karen en ese hospicio pidiéndome perdón, demostrándome que, incluso en el fondo de una enfermedad horrible, el amor seguía existiendo. Ahora, cuando veo a las parejas enojadas por cosas pequeñas, cuando veo conflictos familiares que podrían romperse por un malentendido, pienso en Karen, pienso en ese vestido, y pienso en cómo la vida puede cambiar en un segundo. No sabemos qué batallas está peleando la gente que amamos. No sabemos qué tumores mentales, qué enfermedades, qué oscuridades podrían estar cambiando la manera en que actúan. Y tal vez, solo tal vez, si fuéramos un poco más compasivos, un poco más atentos a los signos de que algo está mal, podríamos salvar algunas relaciones que de otro modo estarían perdidas. Karen no pudo salvarse, pero en su muerte salvó mi relación con Lee. Nos enseñó lo que el verdadero amor significa. A los que están escuchando, les pido que dejen un comentario. Cuéntenme, ¿alguna vez han tenido que perdonar a alguien que les hizo daño sin saberlo? ¿Alguna vez ha habido un momento en el que la verdad cambió todo? Porque creo que todos tenemos un momento así. Una Karen en nuestras vidas. Una enfermedad invisible que hace que las personas que amamos actúen de maneras que no esperamos, y tal vez, si compartimos esas historias, podemos aprender a ser un poco más humanos los unos con los otros. Esto es todo. Gracias por escuchar mi historia. La verdadera traición no siempre viene del corazón. A veces viene de un lugar que la persona no entiende ni controla. Karen no fue una villana, fue una víctima. Y al entender eso, aprendí que el amor real no es juzgar a las personas en sus peores momentos, es abrazarlas en ellos. No te olvides dejar tu like
y seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.